Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón. Te recuerdo que este programa ahora va a ser los lunes a las 10 de la mañana. Antes estábamos los miércoles a la 1 de la tarde, pero lo puedes ver en vivo y también lo puedes ver en diferido cualquier día de la semana, porque queda grabado. Se transmite siempre, lo sabemos, por Facebook Live y ahí lo puedes encontrar en diferido en cualquier momento. Mi nombre es Cristina Medina y voy a estar contigo y te voy a estar acompañando en tus actividades si me estás escuchando estos lunes a las 10 de la mañana para que me puedas encontrar en vivo. Y como te recuerdo, este programa se llama Orar con el Corazón y hablamos de temas que tienen que ver con la oración. Y bueno, también si son temas que nosotros vamos haciendo nuestros para poderlos llevar en la práctica a nuestra vida de oración. Y bueno, sabemos, como dice el eslogan de esta bendita señal, que podemos estar caminando con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y esta es una propuesta para poder estar bien arraigados en nuestros deberes de estados, y si eres casada, si eres soltera, si eres consagrado, el deber de estado que Dios te ha dado, pero que podamos siempre estar con la mirada en el cielo, haciéndonos cada vez más íntimos amigos de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Trinidad en este peregrinar de la vida. Y esa es la intención. Y por eso vamos iniciando con una oración que es de Carlos de Foucault, es una oración de abandono, y vamos a leerla para que poco a poquito nos la vayamos aprendiendo. Muy bien. Dice: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bueno, como les comentaba iniciando este programa, lo que pretendemos con este programa es darte temas que tienen que ver con la oración y que son temas que en primer lugar vienen desglosados perfectamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros, para alimentarnos de la palabra de Dios y poder estar cada vez más en sintonía con Él, nos alimentamos de tres fuentes, de alguna manera, es del Catecismo de la Iglesia Católica, de las Sagradas Escrituras y de la tradición. Dentro de la tradición también encontramos libros espirituales muy hermosos de santos o de beatos, de siervos de Dios, que ya han caminado en esta vida y han tenido una amistad y una intimidad grandemente con nuestro Señor y han dejado por escrito esos legados. Y esa es una maravilla porque nos ayuda a poder nosotros imitar esas virtudes y esa forma en la que ellos se acercaron a Dios. A lo largo de estos programas que iniciamos aproximadamente en febrero, estos programas semanales, hemos llevado una secuencia de cómo es la oración y cómo ha sido la oración desde Adán, desde los primeros padres, después los del Antiguo Testamento, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es como un pequeño resumen lo que les digo en este momento de esas
del Antiguo Testamento, porque siempre me gusta retomarlo para saber dónde estamos ahora. Hoy vamos a hablar específicamente de la oración de petición. La oración de petición, hemos hablado en otros momentos de la oración, ya hemos hablado de la lectio divina, ya hemos hablado de la meditación, ya hemos hablado de la contemplación, ya hemos hablado también de la oración de alabanza, hemos hablado de la oración de adoración, la semana pasada hablamos de la adoración. Y bueno, son diversas formas de orar, pero la base y la partida para hacer ese tipo de oración siempre es la misma. Y eso lo especificamos mucho en los primeros programas, que es la base de toda oración es la humildad, tener, así como decimos en el eslogan de este programa, los pies en la tierra bien arraigados, en el sentido de reconocer nuestra miseria, nuestra nada, nuestro ser criaturas creadas por Dios, y reconocer al Dios Todopoderoso en esa dimensión. Pero cada vez que nos vamos acercando en la oración a Dios, tenemos más confianza, porque si bien nos necesitamos, digamos, esas dos virtudes, que es la humildad, pero también la contrición del corazón, es decir, un corazón convertido, un corazón contrito, un corazón humillado, como dice el Salmo, un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Eso es una característica indispensable para cualquier tipo de oración que hagamos, porque esta característica hace que te sintonices en el canal de Dios, digamos. Tú ahorita que vas a buscar o que quieres buscar una estación de radio, pues buscas la sintonía, ¿no? Pero bueno, realmente si queremos entrar en ese canal de Dios, necesitamos tener estas actitudes. Porque muchas veces lo que pasa con nosotros es que hacemos oraciones desde nuestra soberbia, desde nuestra vanidad, desde nuestro pecado, realmente. Entonces, esas oraciones muchas veces no son escuchadas por Dios. No es que no sean escuchadas, porque Dios nos escucha a todos, pero a veces le pedimos lo que no necesitamos, lo que no necesita nuestra alma para la salvación de nuestra alma y para la santidad de nuestra alma, y para pasar las necesidades materiales que a veces necesitamos también, valga la redundancia, aquí mientras peregrinamos en esta vida, necesitamos tener ciertas cosas para poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, un padre de familia que siempre va a ser el proveedor de la casa, bueno, pues necesita tener un buen trabajo, etcétera. Dios se vale de cualquier cosa que nosotros le queramos pedir para irnos acercando más a Él. Y casi siempre, hermanos, amigos que me escuchan, la oración de petición es como el primer paso que hacemos en el camino de oración. Mas no es la oración de plenitud que nosotros, digamos, deberíamos conocer. Pero por eso, ahorita que estamos dando bases de la oración, es muy importante que conozcamos esta oración de petición. ¿En qué consiste esta oración de petición? Que es la clásica, casi siempre que te dicen, ora por mí, o sea, te están pidiendo, pide por mí, pide por mi hijo, pide por mi esposo, pide por mi mamá, o tú vas ante el Señor y empiezas a pedirle algo que necesitas. La semana pasada hablamos de la oración de adoración y bueno, hicimos un esquema un poquito más detallado de dónde viene la petición. No viene desde un inicio. Al final vamos a hablar otra vez un poquito de ese esquema para que no se nos olvide, porque muchas veces queremos pedirle a Dios las cosas como yo creo que deben de ser, y hay un orden para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que te vas a acercar al rey, a un rey, ya digamos, aquí ya no hay reyes en algunos países, pero vas a ir a un lugar donde todavía existe la monarquía. Hay ciertos protocolos.
Y primero pues ese reconocimiento de que estás visitando a una persona pues importante, de cierto rango, ese reconocimiento inicial de que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, infinitamente misericordioso, y puedes recordar todos sus atributos. En esa primera etapa de la oración es muy importante, para después empezar a alinearnos con Él para pedirle lo que Él quiere también que pidamos, porque Él lo ha dicho, que pidamos. Entonces, bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que les recuerdo que es la cuarta parte del librito que tenemos, yo estoy tomando el grande, no el compendio, sino el grande. En la cuarta parte está todo lo que es la oración, es una cuarta parte de todo el libro, es bastante, y está muy interesante porque te va llevando de la mano para ir adentrándote en cómo es la oración a lo largo de la historia y cómo el Señor nos va pidiendo a través de este momento la oración que quiere o que Él quiere, que es su voluntad, que nosotros hagamos en determinado momento. Claro que la oración espontánea pues sale del corazón, y en esa oración espontánea no hay como una regla, no hay como un método, pero sí hay una disposición del alma, y esa es la que nosotros tenemos que aprender, conocer, saber que existe, que otros que han pasado por esta vida lo han implementado, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la oración de Abraham. Abraham se comunica con Dios, es el padre de la fe, es probado en la fe. Dios le habla y le dice que se vaya a Ur de Caldea, que salga de Ur de Caldeas, que se vaya al monte, que iba a sacrificar a su hijo. Todos ya conocemos esta historia, pero sus actos de Abraham son de fe, de aprender que Dios es el más importante y que Él va a hacer lo que Dios le pide y no importa lo que suceda, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como el padre de la fe. Es una actitud importante para nosotros cuando hacemos oración, que haya fe, por ejemplo. Luego viene viene Moisés, el libertador Moisés, que ya conocemos, que sacó a todo su pueblo de Egipto. Y a él se le conoce más como la oración que hace Moisés, como el intercesor, como el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Ya empieza a Moisés a ser como una especie de prefigura de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Moisés empieza a ser como esa parte de mediador entre su pueblo, solamente en ese tiempo el pueblo de Israel y Dios. Entonces, a él se le conoce como la oración del mediador, y también se va a un punto en el que vuelve a ser un orador de contemplación. Lo platicamos en su momento, es bellísima esta historia. Pero después viene otro tipo de oración como la que hace un rey. Viene David, el rey David, y el rey David, que hace oraciones y que se le atribuyen los salmos, esas oraciones que también tiene siempre las características como en las anteriores. El corazón contrito, humillado, y reconoce que Dios es todo. Entonces, en ese momento David hace los salmos, que es la oración de un rey. Después viene la oración de los profetas, y bueno, en el catecismo nos hablan de la oración específica del el que se le reconoce como el principal o el padre de los profetas, que es el profeta Elías, ¿no? Cuando él sube a la montaña y él encuentra en ese silencio, en el viento, encuentra la voz de Dios. En el silencio lo encontró. Entonces, se fijan cómo va avanzando lo que ya ahora conocemos con las oraciones, la oración desde la fe, la oración de mediador, la oración del profeta. Una característica de la oración del profeta es que sabe escuchar a Dios para poder llevar el mensaje. Entonces, después viene la oración del rey, el que alaba, bendice, adora, más que pedir. Y después viene la plenitud de los tiempos, donde viene Jesús, se encarna,
Y viene ya la etapa de la oración de la iglesia. Obviamente primero la oración de la Santísima Virgen María, después la oración de Jesús, la que él hacía, que es un poquito, vamos a ver ahora un poquito de eso, y después viene la oración que hace la iglesia. Nosotros ya estamos ahorita en esta etapa, ya cuando Jesús asciende al cielo, está resucitado y nos deja al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, los del Antiguo Testamento solo conocían pues a Yahvé, a Yo Soy. Todavía no se revelaba la segunda persona de la Santísima Trinidad. En la plenitud de los tiempos se encarna Jesús y ya se conoce la segunda persona de la Santísima Trinidad, y luego nos dice, les conviene que yo me vaya para que les deje al Paráclito, al Espíritu Santo. Y ya llegamos a esta etapa. Entonces, nosotros, los del 2021, los del siglo XXI, los del 2023 que estamos aquí tú y yo, ya conocemos a la Santísima Trinidad. Entonces, la oración se hace más rica en el sentido de que ya la revelación ya está dada. Ya se reveló la Santísima Trinidad en Jesús, en cuanto se encarnó. Tenemos ya una imagen de, digamos, por ejemplo, yo aquí estoy viendo una imagen hermosísima, que es el Divino Maestro que está aquí atrás en la cabina donde está Ariel, y que cada vez que estoy hablando con ustedes yo lo estoy mirando, lo estoy viendo, esos ojos hermosos que me ven, son de esos cuadros que te miran, que es Jesús. Entonces ya podemos tener esa idea. Los del Antiguo Testamento no tenían imagen de Dios. Moisés veía la zarza ardiente y veía el fuego, pero nunca vieron a Dios. Entonces ahora que ya conocemos la imagen de Jesucristo porque se encarna, es una maravilla, porque estamos, así como lo dicen las Sagradas Escrituras, en la plenitud de los tiempos. Entonces podemos tener esa imagen viva, no nada más en una imagen que podamos tener en nuestra habitación, o cuando vamos al Santísimo, que también ya queda en el pan encarnado y podemos verlo visiblemente. Está el pan, aunque parece pan, pero no es pan, ya cuando en la transubstanciación es nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ya podemos tener una imaginación, una idea de cómo es. Y bueno, ahí sí también hemos tenido ya la dicha, lo digo con toda la extensión de la palabra, porque yo lo he vivido como una dicha plena, que hay santos, hay beatos, hay siervos de Dios, y hay algunos místicos que todavía no van a los altares, que han tenido la dicha de verlo y de escribirnos a Jesús. Y eso es una maravilla. Yo creo realmente en eso. Jesús se sigue revelando. Si a los del Antiguo Testamento Dios se les revelaba, a los profetas, a los reyes, a los jueces, etcétera, con más razón ahora Él sigue revelándose a quien Él desea. Son de esas gracias que en teología espiritual se le llaman gracias gratis dadas. Es decir, que una persona de oración, a mí me gusta mucho leer la vida de los santos, de los místicos. Leía yo a Sor Faustina Kowalska, y ella tuvo la dicha de ver a nuestro Señor. Lo vio en la cruz, pero lo vio. Y son personas que de alguna manera fueron ratificadas y confirmadas por sus directores espirituales con que no fueron alucinaciones, ¿no? Porque también puede pasar. Hay una enfermedad por ahí que, bueno, es más espiritual que todo, pero como la esquizofrenia, por así decir, que puedes imaginarte cosas, ¿no? O puedes tener alucinaciones. Pero hay una línea muy delgada, y aunque no es el tema de hoy, es importante hablarlo ahora en este programa de oración, porque nosotros ya en este tiempo podemos ver esa imagen en nuestro interior, en nuestra mirada interior, en nuestro corazón, ver esa imagen, y eso es maravilloso, porque eso nos ayuda a adentrarnos más en la contemplación y en la meditación. Pero bueno, estábamos con la oración de petición específicamente. Y bueno, si ustedes tienen su catecismo de la Iglesia Católica, en el 26-29 son numerales,
siempre vas a ver numerales para poder encontrarlo fácil. En el 26-29 dice, el vocabulario del Nuevo Testamento sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, luchar en la oración, pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Fíjense, por eso les decía que la oración de petición suele ser el primer paso que damos cuando tenemos una conversión, cuando tenemos un deseo de acercarnos a Dios. Empezamos con la oración de petición. Le pedimos algo y muchas veces, y tristemente, no tristemente, es parte de la pedagogía divina, pero muchas veces nos acercamos para pedirle cosas superfluas. Después nos damos cuenta que fueron superfluas, pero en el momento pues era el camino a seguir, y es el camino a seguir. Me decía un muy buen amigo, que ahora es una persona que hace apostolado, que habla de temas muy profundos de Dios, que está dedicado a las cosas de Dios. Pero él me decía, al principio como que todos somos como convenencieros. Nos acercamos a Dios para pedirle algo que necesitamos. Dice, yo me acerqué por la parte de las finanzas y empecé a pedirle, porque tenía sus finanzas desordenadas, y empezó a pedirle a Dios sobre cosas que necesitaba de las finanzas. Pero Dios de ahí se vale. Empezó ese proceso de caminar y de crecer en la fe, porque esto es maravilloso. Fíjense, cuando nosotros empezamos a hacer esas oraciones de pedirle a Dios, incluso las cosas superfluas en un momento determinado, y lo hacemos con la condición de criaturas, de seres, con la condición de humildad. Realmente es así, es una condición que predispone nuestro corazón para que Dios pueda darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Y porque muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos porque no nos conviene, ¿eh? Así literalmente, no nos conviene. Pero si tu corazón ya está en ese primer paso de conversión, de reconocer que somos nada, que Dios es todo y que Él sabe más, si no te da lo que tú le pides, igual vas a continuar tu camino y tu proceso de conversión, porque sabes que Dios tiene algo mejor para ti. Entonces, ahí ya está la conversión del corazón. Sí me explico lo que te quiero decir, que yo conozco personas de que, yo le pedí a Dios esto y aquello y no me lo dio, y después ya andan por otros caminos, ¿no? A veces, tristemente, y eso pasa mucho, hermanos, por eso es como esa necesidad que yo tengo de hablarles de la oración de Dios y cómo podemos estar cercanos a Él. Conozco gente que han tenido la prueba en la vida de la enfermedad. Sí, han tenido la prueba de la enfermedad, van muy bien, están cerca de Dios, normal, pero tienen una enfermedad difícil, un cáncer, algo terrible en sí o en algún familiar. Y empiezan desesperadamente a pedirle a Dios la sanación de su ser querido o de mi persona, etcétera. Vas, haces novenas, subes, bajas, y tu oración muchas veces es desde la ansiedad, desde el miedo a morirme, desde el miedo a dejar a mis hijos, desde el miedo a todo, digamos, desde nuestra miseria. Ojo, Dios también nos escucha en ese momento, pero sí, esas personas que yo les digo que han buscado y que Dios de repente en ese primer inicio no hay una respuesta, tu enfermedad avanza, etcétera, se desesperan, dicen Dios no me escucha, y conozco varias personas que les ha pasado.
y se van a buscar la salud a otros lados. Y se van a rezarle a otros ídolos, literal. A buscar la salud por cualquier medio, porque sienten que Dios no lo escucha. Y de verdad, cuando nosotros conocemos realmente a Jesús y cuando empezamos con ese camino de conversión, que es lo más importante, y esa disposición, no, es más difícil que nos pase eso. Si de repente tú le pides algo a Dios y no te lo da, vas a continuar y vas a perseverar, porque sabes que Él no te va a dar nada que no esté dentro de su plan divino para tu salvación y la salvación de los tuyos. Entonces, pues si estás en el camino de la fe, como Abraham en su inicio, pues tal vez te va a dar cosas para que tú vayas creciendo en la fe, o no a darnos cosas para que tú sigas creciendo en la fe. Entonces, solo Dios sabe también el momento de la vida y del interior y lo que necesitamos para que nos dé lo que nosotros creemos que necesitamos. Entonces, aquí se trata de alinearnos a su voluntad, ¿sí? Que no se haga mi voluntad. Yo siempre les digo a las personas cuando piden algo, que siempre sellen su oración pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús claramente nos da esa catequesis de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, que tiene una voluntad humana y una voluntad divina operante en Él. Entonces, así nosotros, ante cualquier circunstancia que necesitemos pedirle, aunque no sea adversa, simplemente queremos algo, lo que sea. Puede ser un bien material, un bien espiritual, un bien de salvación, una gracia de conversión. Final, siempre sella tu oración con que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso, de verdad, yo se los digo por experiencia de vida en la oración, es que te deja una paz y también es una disposición del alma para poder orar, que estemos en paz. Como la Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje, y que de ahí es de donde tomo yo el nombre de este programa, que es Orar con el Corazón, que todo el tiempo está pidiendo a nuestra Madre Santísima que oremos con el corazón. Y es eso precisamente, que tengamos un corazón ya en conversión, ya decidido a dejar todo lo que no es de Dios y empezar a caminar por el camino de Dios, para conocerlo, para servirlo desde esta tierra y empezar a vivir pues en ese sentido ya el cielo en la tierra. ¿Qué sería ya empezar a vivir el cielo en la tierra? Poder estar en sintonía con Dios y que lo que yo pido esté en línea con lo que Dios quiere. O sea, siempre, si tú sellas tu oración diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, siempre vas a tener paz, porque lo que recibas sabes que Dios lo quiere, lo permite y es necesario en su pedagogía divina para tu alma en este momento de tu vida. Entonces, porque algo te quiere enseñar, a veces es algo difícil, pero algo tienes que aprender. Y estamos en la escuela, el otro día escuchaba una frase que me encantó que decía, la escuela de Jesús es la escuela del amor y de la cruz. La cruz, ¿por qué? Porque vamos, en esta vida tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros placeres, a nuestros deseos desordenados. Ojo, deseos desordenados. No es el tema de hoy, pero no es que mueras a tus deseos, sino a tus deseos desordenados, a tus pasiones desordenadas. Y ese caminar, pues es cruz de alguna manera, porque a lo mejor yo quiero esto, pero Dios quiere otra cosa para mí, porque me ha pensado para algo más grande, para llevarme a ese punto de origen, como fuimos creados por Adán, y regresar a la imagen y semejanza que Dios nos dio desde la creación y que por el pecado pues hemos perdido esa semejanza. Entonces Él nos va retornando. Dios nos acepta como somos, pero siempre nos lleva a mejorar.
y a adentrarnos más en su corazón para poder recuperar esa semejanza perdida en el paraíso. Entonces, pues es un camino de cruz en ese sentido, y es un camino de virtudes y de abandonos en Dios y de confianza y de fe, etcétera. Todo el camino que hemos vivido, y eso que tú vives ahorita en tu familia, esa dificultad que tú estás viviendo en tu familia, es para que voltees a ver a Dios y puedas trabajar, o que dejar trabajar a Dios en tu alma, al Espíritu Santo en tu alma, y cambiar cosas que a lo mejor has hecho de manera incorrecta en el pasado, por tus heridas, por tu pecado, porque has incursionado en cosas que no son de Dios, y en este momento estás viviendo alguna situación difícil, y es como una especie de purificación la que vas a vivir. Entonces, por eso como que yo me adelanto con estos temas, para que estés prevenido y para que aceptes cosas que estás viviendo en esta circunstancia de tu vida, pero dándole siempre una visión sobrenatural, una clave, como clave de eternidad a todo lo que tú estás viviendo, para que puedas empezar a hacer las cosas de Dios en este momento, aún en tu sufrimiento y en tu cruz. Y bueno, estábamos con la oración de petición, que se pide, se puede decir reclama, llama con insistencia, invocas, clamas, gritas, e incluso luchar en oración. Esta es otra especialidad que veremos en algún programa, que es el combate espiritual. La lucha en oración, y nos pone aquí un ejemplo de Romanos 15:30, ¿no? Dice San Pablo, por lo demás, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, que pidan encarecidamente a Dios por mí, para que no caiga en manos de los enemigos de la fe. Aquí me recuerda mucho, San Pablo les dice a los romanos, en esta carta a los romanos, que pidan por él, para que no caiga en las garras de los enemigos de la fe. Acuérdense que San Pablo iba a evangelizar por todo el mundo, por toda la parte de Europa que estuvo él evangelizando, bueno, el área que le tocó específicamente, la ruta de San Pablo, y pide que oren por él, pide a las personas a las que evangelizaba que pidan por él. Y aquí me recordó mucho a nuestro Papa Francisco, que todo el tiempo nos está pidiendo que pidamos por él, que oremos por él. Ahora, si tú eres una persona ya de oración, pues seguramente le pedirás a Dios desde tu corazón muchas cosas, pero una oración bien sencillita es que siempre te coloques en el corazón de Dios, siempre te coloques en el corazón de Dios, sintonizas la señal y dices: en tu voluntad, Señor, te pido por las necesidades del Papa Francisco, así de sencillo. Y, por ejemplo, ofrecer obras, actos, sacrificios, etcétera. Eso es otro tema, pero forma parte de la oración por los otros. Forma parte de la petición. Y aunque está más dentro de la parte de intercesión, que también vamos a hacer la distinción la siguiente semana con la de intercesión, ahorita estamos en la petición, pero algo sencillo siempre puede ser así, pero que tu corazón esté siempre en sintonía con la voluntad de Dios, tu voluntad con la voluntad de Dios, para que podamos entrar en lo que Dios dispone de cada uno de nosotros. También así del Papa y de todas las personas que se encomiendan a tu oración, ¿sabes? Porque hay muchas personas que te piden que ores por ellos, pero algo así sencillo puede ser esa, como te digo, en tu voluntad, Señor, te pido por fulanita de tal, y estás haciendo una oración, como aquí la recomendación que hace Pablo, que les dice a los romanos, pidan, aquí utiliza la palabra pidan encarecidamente a Dios por mí, para que no caiga en las manos de los enemigos de la fe. Y luego hay otra cita también que refleja lo que es la oración de petición,
que dice en Colosenses 4:12, saludos también de Epafras, compatriota de ustedes y siervo de Cristo Jesús, que ruega, esta persona dice, ruega constantemente por ustedes para que se mantengan firmes en el pleno y perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, él está orando para que esa comunidad de los colosenses permanezcan en la fe y no se aparten de la voluntad de Dios. Fíjense qué hermoso. Cómo aquí entra siempre la comunión de los santos y unos piden por otros, unos pedimos por otros. Y nosotros muchas veces recibimos gracias que dices, bueno, yo no pedí, pero Dios sabe tus necesidades y a través de otras personas te hace llegar algo que necesitas. Entonces es una cosa maravillosa, porque algo que yo siempre recomiendo cuando una persona tiene alguna dificultad con otra persona y que no sabe cómo solucionar esa situación y yo les digo primero, pide por esa persona, pero es que me hizo, pide por esa persona, pídele a Dios por esa persona, así igual. En la voluntad de Dios, desde mi corazón, unido a tu corazón, Jesús, siempre haciéndose tu voluntad, te pido por las necesidades, una cosa muy sencilla, por las necesidades espirituales y materiales de esta persona. Y créeme que eso va haciendo que puedas ver más claramente cómo relacionarte con esa persona, porque muchas veces esa persona tiene alguna problemática que tú no conoces. El otro día me decía una persona, te vi de lejos y vi como que estabas así y pensé que estabas teniendo alguna dificultad y le pedí a Dios por ti. Ay, bendita hermana, gracias. No recuerdo yo qué estaba haciendo, no recuerdo ese momento si yo estaba con alguna aflicción o si simplemente estaba recogida, no lo recuerdo, pero lo que sí dije, Dios le puso a esa persona en el corazón que pidiera por mí, por alguna necesidad que solo Dios sabe que yo tengo, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que necesitamos ni lo que tenemos. Entonces es hermoso practicar esta oración de petición, no nada más para pedir por mí, sino para pedir por los demás, en cosas muy sencillas, la intención, fulanito de tal, o te pido por fulanito de tal, y rezas un Ave María, un Padre Nuestro, etcétera. Así, algo sencillo. No, esta oración, les digo, es diferente de la de intercesión. Después vamos a ver la intercesión. Esto es petición. No sabes lo que esa persona necesita específicamente, o si lo sabes, su salud, sus finanzas, lo que sea, un trabajo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace valiosa esta oración ante Dios, en los ojos de Dios? Que tú, que es que lo pide, estés, nuevamente te digo, con el corazón contrito, humillado y completamente en sintonía con Dios. Sí, sabiendo que Dios va a dar a esa alma lo que él necesita, sellando tu oración siempre que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y después venimos con otro, el 26:30 dice, el 26:31 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición del publicano. ¿Se acuerdan? Cuando dice, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Es ese primer paso, ¿no? Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. Así como el publicano, ten compasión de mí que soy pecador. Es reconocer, es esa actitud del corazón de reconocer que no he hecho las cosas correctas, que me falta, etcétera. Es esa actitud, hermanos, nunca la perdamos, porque estamos en camino de perfección, pero
pero seguimos cayendo, seguimos equivocándonos, si no ya los confesionarios ya no estarían llenos. Entonces, esa actitud de reflexión, de hacer tu examen de conciencia para poderle pedir perdón a Dios, siempre antes de que vayas a pedir por alguien o por ti, ten esta actitud de ver lo que puedes cambiar para pedirle perdón a Dios. Y bueno, aquí también en 1 de Juan 3:22 con respecto a esto dice, y lo que le pidamos lo recibiremos de Él, de Dios, de Jesús, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. O sea, todo lo vamos a recibir de Él. En el 26:32 dice, la petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones, fíjense, esa jerarquía es bien importante. Deberíamos tener esta jerarquía, aunque como yo les decía al inicio, a veces nos acercamos al principio por conveniencia y pedimos cosas superfluas. Como dice la cita bíblica, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se os dará por añadidura. Muchas veces empezamos por las añadiduras y no buscando el reino de Dios. Pero bueno, aquí nosotros pretendemos dar a conocer esto para que podamos entrar más en la sintonía con Dios, en su voluntad. Y fíjense qué hermoso, porque dice la búsqueda del reino que viene conforme a las enseñanzas. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo, para acoger que el reino que es necesario y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el apóstol, por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar la oración cristiana. Al orar, todo el bautizado trabaja en la venida del reino. En Romanos 10:1 dice, hermanos, deseo de todo corazón, y así se lo pido a Dios, que los israelitas consigan la salvación. Fíjense cómo aquí ya estamos purificando más nuestras peticiones, nuestros deseos. Todo lo que pidamos a Dios, todo debería estar en sintonía de que venga su reino. Fíjense, es lo que nosotros pedimos, de hecho, en el Padre Nuestro. Venga tu reino, venga tu reino. Y luego hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que tú pidas a Dios es que eso que te conceda esté en, otra vez la palabra, en alineación con lo que Dios quiere para que su reino venga a ti. ¿Y cuál es el reino de Dios? Su voluntad, que se haga en la tierra como se hace en el cielo, que se instaure en ti ese amor, esa civilización de amor que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y muchas veces, hermanos, hermanas, nosotros pedimos cosas que no están en esa sintonía. Y a veces por eso nos desgastamos o nos enojamos o decimos, es que yo no entiendo a Dios. Pero si tú pides algo para que ese reino de Dios empiece a reinar en ti, para que esa voluntad de Dios empiece a reinar en ti. Y a veces queremos que primero, o que el esposo, o que el hijo, o que el vecino, o que el fulanito de tal, etcétera. Está muy bien. Te vas quitando de tu egoísmo cuando pides por otros, pero con ese reconocimiento de que hay que pedir el reino de Dios, que reina. Ayer fue día de Cristo Rey. Eso es una festividad hermosísima que nos recuerda que Cristo es Rey
en su prefigura del rey David, ¿se acuerdan? Que también lo hablamos. Él es el rey del universo. Y el universo, toda la tierra, toda la creación están contenidas también en ti. Tú eres como un universo. Entonces, que Dios, que Cristo reine en ti, que venga su reino. Y cuando, ¿qué es la peculiaridad de un reino? Que el que dirige, el que da los lineamientos a seguir en el reino, el que dice lo que se tiene que hacer, pensar y decir, es el rey. Y los demás son sus súbditos que hacen lo que el rey quiere. Y el reino de Dios es el reino de amor. Es decir, que si tú lo que pidas es para que su reino, para que Él pueda instalar su reino en ti y que Él sea el guía de tu vida en todas tus áreas, que Él dirija tu vida en todas tus áreas, tú te vas a unir a Él con tu voluntad humana como súbdito, pero por amor a Él, por amor a Dios. Entonces, si yo pido, por ejemplo, Dios mío, que mi esposo encuentre tal trabajo, y yo me enfoco en que solamente quiero que se le dé ese trabajo, y a lo mejor Dios, para fin de que el reino de Dios se instaure más pronto en ti y en tu alrededor, los tuyos, pues permite que ese trabajo no se le dé porque no está dentro de sus planes, tiene otros planes. Entonces siempre esa jerarquía de la petición es tan importante, y aquí nos habla de eso, precisamente de pedir el reino y a continuación todo lo necesario para acoger ese reino en nuestro corazón. Y dice, doy continuamente gracias, en Efesios 1:16 también dice Pablo, doy continuamente gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Aquí San Pablo nos recuerda también que él como predicador siempre está orando por los que está llevando este mensaje, ¿no? Una persona que, por ejemplo, como yo que vengo aquí a dar un tema o que estoy en asesorías, es una actividad continua que Dios nos pide a imitación de lo que nos enseña San Pablo en las Sagradas Escrituras y lo que hizo Jesús primero. Ahorita estoy tomando a San Pablo, pero después vamos con Jesús. Es orar. Yo en la mañana oré por los que me van a escuchar en esta mañana. Y hubo cambio de horario, a lo mejor ustedes esperaban a otra persona en este momento, pero bueno, ya les avisé que es un cambio de horario y ya vamos a estar lunes a las 10 de la mañana. Entonces yo oro por ustedes, por los que me van a escuchar en vivo, en diferido, etcétera. Es una actividad del corazón que Dios nos pone para estar siempre intercediendo y orando unos por otros. Dice en el 26:33, cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Y en Juan 14 nos dice Jesús que cualquier cosa que pidamos en su nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Y después en Santiago 1:5-8 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá. Pero lo que pida es con fe. Aquí dos cosas a puntualizar ya para concluir este tema. Es una, que todo lo que pidamos a Dios lo hagamos en el nombre de Jesús. Siempre. Jesús ya nos lo dejó dicho, y acuérdense que ya hablamos, no se los recordé en la mañana, en el inicio del programa, pero hablamos de la oración, lo vuelvo a repetir, de la oración con fe como Abraham, la oración de Moisés como intercesor, como mediador, después la oración como profeta Elías, después la oración como rey
de alabanza, de adoración, de bendición, como el rey David. Y en la plenitud de los tiempos Jesús se encarna y nos enseña a hacer la oración filial, la oración de hijos. Antes no hacían esa oración. Entonces nosotros empezamos que esta oración de petición es muy, muy específica de los hijos. Si tú no te sientes hijo de Dios, pues a lo mejor no vas a hacer estas peticiones con confianza. A lo mejor te sientes como en otro canal, y la importancia de reconocer que en el bautismo fuimos injertados en Jesús como hijos adoptivos del Padre, en Jesús. Entonces todo lo que pidamos desde Jesús, aquí lo dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, es una promesa. Y dice cualquier cosa. Por eso Dios acepta y quiere esas peticiones que a veces sí son superfluas, pero ya empiezan a dar esos caminitos de conversión real. Lo que sí es importante es el corazón y la humildad, en ese sentido, para podernos acercar a Dios y poder sintonizarlo adecuadamente. Y bueno, y la otra que también nos recuerda Santiago 1, 5, 8, que aquí nos dice claramente, ya empieza a pedirle, por ejemplo, sabiduría. Ya estamos hablando no nada más de venga tu reino, que es como una oración inicial para que todo lo que nosotros hagamos sea en torno a esa venida del reino, y todo lo que nos dé y las circunstancias que vienen después sean en torno a que venga su reino, a reinar en nosotros y en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros estados, en nuestro país, en el mundo entero. Así va haciéndose pero empieza por ti, por mí. Empieza en uno para que después empiece a correr la luz y el reino empieza a extenderse en cada uno de nosotros. Y empieza a pedir el alma, empezamos a pedir, como aquí nos recomienda Santiago, ya cosas más elevadas, ya. Oye, Señor, dame el coche del año. Mejor pídele sabiduría, que es aquí lo que pide Santiago, ¿no? Entonces empezamos a pedir ya otras cosas, como son los dones del Espíritu Santo, que, ojo, ya los tenemos desde el bautismo y la confirmación, pero para que podamos vivirlos realmente en carne propia y hacerlos vida. Y bueno, finalmente no concluyo el tema de la oración de petición, porque da para mucho más. La siguiente semana seguiremos ahondando en esta oración. Ya por ahora hemos terminado, pero te quiero recordar dos cosas. La primera es, hoy es día de la medalla milagrosa. Es una advocación hermosísima, y vamos a hablar de eso. Es de Santa Catalina Labouré, a quien se le apareció la Virgen y le dio esta medallita que es la Inmaculada Concepción. Yo te recomiendo que, si no la tienes, pues que adquieras una, es bellísima, y que leas la historia de la medalla milagrosa. Hoy es un día muy especial, muy hermoso. Y bueno, trae muchas, en cada sacramental que nosotros tenemos, porque es un sacramental, si vas y lo bendices con un sacerdote, trae gracias del cielo, ¿no? Y solamente para dar como este detalle, las gracias, la Inmaculada Concepción está con sus manitas abiertas hacia abajo, y tiene unos rayos que salen de sus manos, dice que como de anillos. Esas son gracias que quiere darnos a todos nosotros. Entonces, las gracias están, pero a veces no sabemos pedirlas y no sabemos recibirlas, y de eso se trata, pues, que estemos aquí para poder estar recibiendo y dándole a Dios en ese comercio de amor. Él nos da y nosotros le damos. ¿Qué le damos? Nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro ser, para que Él siga trabajando en nosotros y a través de nosotros para atraer almas hacia Él. Y bueno, también recordarles que aquí hay un banco de oración en Valora, que tú puedes pedir, llamar, mandar mensajito con tus intenciones, y te voy a dar el teléfono. El banco de oraciones, el teléfono es 3310 73 19 97. 3310 73 19 97. Y bueno, ya aquí me están apresurando porque ya acabamos. Y todavía me falta leer, y siempre me gusta concluir estos programas con un mensaje de la Reina de la Paz,
que es breve. Y en este momento será el mensaje del 25 de abril de 1990. Queridos hijos, hoy los invito a aceptar y a vivir con seriedad mis mensajes. Estoy con ustedes y quisiera, queridos hijos, que cada uno de ustedes estuviera lo más cerca posible de mi corazón. Por lo tanto, hijitos, oren y procuren hacer la voluntad de Dios en su vida diaria. Deseo que cada uno de ustedes descubra el camino de la santidad y crezca en ella hasta la eternidad. Oraré e intercederé por ustedes ante Dios para que comprendan la grandeza del don que Él me da al permitirme estar con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Pues bueno, amigos.